En el día de ayer, queridos amigos, estábamos hablando de la cultura griega y alguna cosa alcanzamos a mencionar de lo que había sido el pensamiento griego en materia política. Y eso hay que destacarlo hoy, porque lo que pensaron en Grecia hace 25 siglos no está muy lejos de lo que se sigue pensando ahora. Se dice que el padre del liberalismo, de todos los liberalismos, es Protágoras de Abdera, quien hace más de 25 siglos exclamó: el hombre es la medida de todas las cosas, planteando al individuo como el centro y el corazón de la sociedad y de todo el universo. El hombre es la medida de todas las cosas. Viene luego en materia política el pensamiento platónico, que hay que destacar, que consideró Karl Popper como el de una sociedad cerrada, una sociedad con una ingeniería dramática que condena a cada uno de los sectores de la vida social, de la estructura social, a cumplir un papel determinado. Para Platón, en su República o Politeia, que después corrigió y cambió sensiblemente en No Moyo las leyes, en la República hay tres grupos o tres clases de personas. Los que deben dirigir la sociedad, que son los filósofos. Platón era de la idea de que el filósofo es el primer rector de la sociedad. Miren ustedes que pasaron tantos siglos y caímos en el despotismo ilustrado de los reyes, que es la teoría platónica. El filósofo, el que mejor piensa, que era siempre el rey en su momento, pero para Platón era el filósofo. Los filósofos son los que deben manejar la sociedad. Ese es el cerebro, y el cerebro es el que gobierna toda la vida de la sociedad, como el cerebro humano maneja todo el cuerpo humano. Viene el corazón. Viene el corazón, que es la parte de la gran dinámica, de la gran fuerza, del ímpetu creador de una sociedad, que es su ejército. Su ejército es el corazón de una sociedad. Y viene luego la parte digestiva, la parte que maneja el resto del organismo y que es el que permita que la gente se nutre y que la gente viva, gente por la que Platón no tenía una grande admiración, aunque admitía que esa parte de la sociedad era indispensable, porque la llamaríamos la parte de los artesanos, es decir, de los industriales, de los comerciantes, de los que hacen los negocios. Esa parte tiene que cumplir también una determinada misión, que es nutrir a una sociedad que tiene un corazón, que son los militares, y que tiene una cabeza, que son los filósofos. Ese pensamiento platónico tuvo en mucho contradicción y manejo de parte de Aristóteles, el gran filósofo. Santo Tomás de Aquino lo llamaba precisamente el filósofo en su Suma Teológica. Así se refiere Santo Tomás a Aristóteles, y Aristóteles tiene también un libro clave que se llama también La Política. En la política de Aristóteles hay una sociedad distinta, hay una sociedad gobernada de acuerdo a unos principios democráticos. La sociedad debe determinar qué rumbo toma. La política es un elemento esencial de la vida social, del pensamiento social, que se nutre de todos, de la participación de todos, es decir, un sistema del pueblo, un sistema democrático, que es el pensamiento platónico. Estas ideas políticas de la cultura griega, que como les digo, tiene desde el extremo del pensamiento de Protágoras de Abdera, eh, el más antiguo de los pensadores, declarando una especie de individualismo, de liberalismo absoluto, hasta la parte totalitaria del pensamiento platónico en la política, donde cada uno tiene que cumplir su tarea, y donde los que viven en general la vida normal, los artesanos, los comerciantes, los que tienen la tarea, digamos, digestiva del aparato
del aparato social tienen que someterse a lo que manden los militares, que son el corazón, y a los que manden en últimas los filósofos, que son la cabeza, el cerebro de la organización social. Todo eso finalmente está templado en el pensamiento aristotélico, que es un pensamiento democrático por excelencia y que trae una conexión entre la filosofía, entre la política y la ética, que es fundamental. En la ética nicomaquea, la justicia es esencial dentro del pensamiento aristotélico. La tarea del juez es fundamental para templar los designios de las leyes que son trasladadas al cuerpo social, y alguien tiene que decir el derecho, y ese que dice el derecho es el juez, a través de una ética. La ética nicomaquea es eso, la ética no es la justicia legal o general de la que hablan también los pensadores griegos, sino que es la justicia del caso concreto, de la ética. Ese pensamiento político es el que llega a Roma, y en Roma tiene un desarrollo práctico, mucho más que un desarrollo teórico. No cabe duda de que el más grande pensador romano, que es Cicerón, no es creador, no es un inventor de una sociedad distinta de la que recibe de herencia de los griegos. En el pensamiento democrático de Cicerón hay mucho de la democracia aristotélica, por supuesto que hay mucho, pero no se olvide que el grande elemento conductor de Roma era el Senado, con unos componentes aristocráticos de primer orden. Y ahí hay una tendencia hacia una sociedad bastante cerrada que culminará más adelante con las ideas del imperio, donde el imperio, el emperador, sí es definitivamente el que manda, pero con unos elementos democráticos que sobreviven: los cuestores, los pretores, todos los que desempeñaban trabajos, los tribunos de la plebe que desempeñaban trabajos en la sociedad romana. Roma, pues, recibe el pensamiento político de Grecia, lo recibe y lo desarrolla, como lo estamos diciendo, especialmente en el pensamiento ciceroniano. Todo esto se echa a andar por el mundo y aparecen unos hombres en el medioevo que son los que recogen toda esa literatura griega, los que recogen toda la literatura romana y los que la dan a conocer. Son los monjes de los grandes claustros, cuya tarea no ha sido suficientemente reconocida. Gracias a ello, la cultura griega dejó de llegar hasta nosotros simplemente por los hábitos y las costumbres, sino que pudo llegar a través de los grandes escritores, de los grandes pensadores, de los grandes filósofos griegos, y del desarrollo que tuvieron en el Imperio Romano, un imperio en esto mucho menos creativo y mucho más práctico. Roma fue la praxis, el imperio es la praxis, el de las grandes, las colosales obras, pero sobre todo, hay que destacarlo, el de la tarea del juez a través de los pretores. Política, que es cultura, cultura que es lo esencial en todos los órdenes del comportamiento humano, especialmente en el orden de cómo se gobierna y cómo se maneja una sociedad que tiene sus ideas básicas, fundamentales, venidas desde hace muy antiguo, desde el pensamiento de los griegos, que diseñaron la parte o la estructura filosófica individualista liberal, pero diseñaron también la estructura filosófica totalitaria, como en el pensamiento platónico. Esto era lo que teníamos que destacar en esta mañana en materia de cultura, el espacio que nos regala la Universidad La Gran Colombia.